Sí. ¿Se acuerdan que la clase anterior pues habíamos visto algo acerca del manejo del estado de choque? Pues ahora vamos a empezar con temas en específico. Y traumatismo abdominal pues es uno de los más importantes, sobre todo en el hospital en el que estamos. Paciente masculino, 23 años, participa en accidente motor en vía de alta velocidad. Él es el piloto, portaba el cinturón de seguridad, al arribo lo encuentran deambulando. Taquicárdico, normotenso, alerta, aliento etílico, es trasladado a su servicio de urgencias con un tiempo de retraso de 40 minutos. A su llegada el paciente en 10 puntos de la escuela de coma de Glasgow, taquicárdico e hipotenso. A la exploración física solo destaca el abdomen distendido con resistencia muscular, no datos de irritación peritoneal. Paciente joven, traía cinto, lo encuentran relativamente estable en los servicios prehospitalarios y llega con un deterioro neurológico importante y con datos de choque. Pregunta número 1. La primera causa de choque en el paciente politraumatizado es la hipovolemia. Por lo tanto, su primera maniobra en este paciente es A, asegurar 2 vías venosas de buen calibre e infundir cristaloides. B, choque en politrauma, lavado peritoneal diagnóstico. C, asegurar vía aérea. D, reanimar con sangre tipo O negativo. E, mascarilla con reservorio y colocar un collarín cervical. ¿Sí? ¿12? Bueno, ahí en un papelito, en su teléfono, manden un mensaje ahí entre ustedes mismos para que comparen al final las respuestas que van a dar. Continúa su reanimación vigorosa con soluciones cristaloides. El paciente permanece hemodinámicamente inestable. A, traslado al paciente a radiodiagnóstico para realizar un ultrasonido FAST o un ataque de abdomen. B, descartar choque medular. C, lavado peritoneal diagnóstico. D, descartar un taponamiento cardíaco. Que dicen A, B, C, D. Ya dudaron. Si estas preguntas están en el Kansas desde hace como 17 años, el Kansas ya no existe. ¿Ya tienen su respuesta? Órgano que con más frecuencia se lesiona al trauma abdominal cerrado. Femenina de 35 años, no antecedentes, es traída por presentar herida por arma punzocortante en hipocondrio izquierdo de aproximadamente 6 centímetros. Escaso sangrado, la paciente se encuentra hemodinámicamente estable. Posterior a realizar el ABC, ¿cómo confirmaría usted la severidad de la lesión? Bueno, aquí se faltó la pregunta. Órgano que con más frecuencia se asocia a lesiones penetrantes. Dice que aquí hay dudas en esta respuesta. De hecho, uno de sus compañeros en el examen anterior solicitó que se anulara la respuesta. Si bien nos basamos en varios textos médicos para dar la clase, por ejemplo, la TLS, el Tintinali y pues algunos otros temas y libros en urgencias, si ustedes buscan en el ATLS dice que la primera órgano que se asocia a lesión en trauma abdominal penetrante es el diafragma. Entonces, ahí entra en mucha duda. La mayor parte de los textos a nivel internacional, sobre todo textos especializados en trauma, pues dicen que es el intestino delgado. Únicamente por su disposición y por su tamaño, pues es más posible que se lastime o que se tenga una injuria del intestino delgado sobre el diafragma. Pero en el ATLS confirma que es el diafragma. Para respuesta en un examen debe ser intestino delgado. De hecho, se han hecho hay cartas al editor
hacia el Colegio Americano de Cirujanos para que hagan una revisión acerca de esa respuesta. Pero bueno, el ATLS se actualiza cada 4 años. No pueden cambiar un libro que se da a nivel mundial una respuesta de una forma tan rápida, pero para fines prácticos es intestino delgado. Y lo digo porque en el ATLS viene así, que lo más probable que se lesione es el diafragma. Esta fue una de las frases que me dijo el doctor Rogelio Salinas, es el maestro más querido de cirugía general. Cuando te ve derrotado así en los pases de visita. Léanla, guárdenla, consérvenla y entiéndanla. Quien tiene algo por qué vivir es capaz de soportar cualquier cómo. Y eso es un aproximado de lo que sigue en la residencia para todos ustedes. Pues son ejemplos de traumas, ¿verdad? Todos son traumas, incluso tóraco-abdominales. Algunos son penetrantes, algunos son cerrados. Son prácticamente las cosas más comunes en la consulta de urgencias de un hospital de concentración. Y a lo que voy a mi siguiente pregunta es, ¿qué es abdomen? Doctor, ¿usted cómo me definiría de dónde a dónde va el abdomen? ¿Sí? Del piso pélvico al diafragma. Y en esa imagen, ¿de dónde a dónde me diría usted que iría el abdomen? O sea, ¿las costillas están dentro del abdomen o es tórax? Sí, 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 pero pues no puedo abrirle la panza para ver al señor dónde tiene el diafragma. Entonces, y por referencias anatómicas, ¿dónde me podrías decir que está insertado el diafragma en esa parte? ¿Alguien que sepa la respuesta? Reborde costal. Ay, perdón. ¿Aquí? ¿Acá? ¿Acá? Primero tenemos que recordar pero clínicamente, me refiero a una referencia anatómica visual que tú tengas en un paciente en decúbito, que tú puedas decir, esto puede estar en abdomen o esto puede estar en tórax. Yo entiendo que las cúpulas diafragmáticas y los pilares diafragmáticos y donde se inserta el diafragma, pero viendo a un paciente, ¿cómo pueden ustedes saber si está en abdomen o está en tórax? Lo primero que tienen que recordar es que el abdomen no es una cavidad estática, es una cavidad dinámica, que está dividida en su porción superior por los músculos llamados diafragmas, la arrachera para los norteños. ¿Sí? Y los diafragmas tienen movimientos, tienen un movimiento inspiratorio y tienen un movimiento expiratorio. ¿Cuál es cuando alcanza su tamaño máximo el abdomen? ¿Cuando el diafragma está abajo o cuando el diafragma está arriba? Cuando inspiras, para otra forma de explicarlo, cuando inspiras, cuando tomas aire o cuando sacas aire. ¿Qué pasa con los diafragmas en la inspiración? A ver, los que están ahí dormidos en la casa, oigan, quiero recordarles que el Teams es una herramienta de enseñanza tan precisa que me puede decir si tú te conectaste a las 6:50 de la mañana y te desconectaste a las 7:10 de la mañana y te volviste a conectar a las 7:40 de la mañana y me pone quiénes son los estudiantes que tienen menos de 15, 20, 25, 30, yo puedo configurar todas esas opciones. Entonces te puedes conectar a las 7:05 de la mañana y puedo ver que te desconectaste durante toda la clase y te conectaste a las 7:50 de la mañana. De hecho, te lo imprime en un Excel. Está bien padre el Teams. Pues obviamente no tienes asistencia, ¿verdad? Aunque me hayas dicho que estabas, me enseñes una captura de pantalla que estabas a las 6:20 de la mañana conectado. Los que están en casa, ¿cuándo es la capacidad máxima del abdomen? ¿En inspiración o expiración? ¿Cuándo expiras? En expiración. Expiración. ¿Inspiración o expiración? Perdón, es que se cortó. Expiración. 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 Muy bien. Entonces, para fines prácticos,
Las heridas que se pueden considerar tanto del tórax como del abdomen, es decir, una herida doble penetrante. Una herida doble penetrante se considera aquella que atraviesa tórax y abdomen. Se considera por debajo de las tetillas, es decir, por debajo del quinto espacio intercostal aproximadamente. Cualquier herida que sea penetrante en este sitio, debo considerarla que puede estar tanto dentro del tórax como dentro del abdomen. Entonces, el abdomen lo consideramos en un movimiento dinámico por debajo de las tetillas. Existen dos formas de clasificación para el traumatismo abdominal, cerrado y penetrante. Vamos a ver cuál es cada una de ellas. El 60-80% de los pacientes politraumatizados en un servicio de urgencias requieren una valoración abdominal. Vemos que por mucho el más frecuente es el traumatismo cerrado, que tiene una incidencia de entre un 80 y 90%, es decir, 80 veces u 8 veces es un trauma cerrado y 2 veces es un trauma penetrante. La causa más común de los traumatismos cerrados son los accidentes de tráfico, casi con 2/3 partes. En los abiertos, las armas blancas y las armas de fuego son las causas también más comunes. Perdón. Y en el traumatismo cerrado, les recalco aquí, órgano que más frecuentemente se asocia al trauma abdominal cerrado es el vaso, con un 50-60% de los casos, y el hígado con un 34% de los casos. Si sumamos esos dos órganos, tenemos prácticamente la totalidad de las lesiones en el traumatismo abdominal cerrado, en comparación con el intestino delgado, el cual puede ser un poco más variable. El órgano más frecuentemente asociado es el intestino delgado, posteriormente el hígado y posteriormente el vaso. Esta es la definición del traumatismo abdominal cerrado, pues todos lo conocemos, es una contusión directa sobre la pared abdominal. Y el traumatismo penetrante. ¿Qué estructuras tiene que pasar la lesión o el instrumento que penetre el abdomen para poderlo considerar penetrante? ¿La piel? ¿Sí? ¿O el tejido solar subcutáneo? La piel. ¿Un arañazo de gato es un trauma penetrante? ¿La fascia? ¿O el peritoneo? ¿O el músculo? Tenemos piel, tenemos tejido celular subcutáneo, tenemos una fascia anterior o aponeurosis, tenemos un músculo y tenemos una fascia posterior o un peritoneo. ¿Cuál es la estructura que se tiene que penetrar? El peritoneo. Esa es la respuesta correcta. Aquí en el hospital, esto lo digo entre paréntesis, como somos un hospital en formación, consideramos que el trauma penetrante es aquel que viola la fascia anterior o está anterior al músculo. Si se ve el músculo, el residente está obligado a hacer una revisión quirúrgica de ese paciente, pero porque es un hospital de formación. Pero la respuesta correcta es que tiene que penetrar el peritoneo. Esa fotografía yo estoy muy orgulloso de tomarla. Es del 2013, ya tiene casi 10 años. Y era de un albañil que estaba trabajando aquí en las primeras obras de construcción de la EMA. Era un sábado. ¿Es un trauma abdominal eso? ¿No se ve bien? Ah, perdón, es que sí, no se ve. Este es los genitales del paciente. Aquí se ve la cresta ilíaca. De hecho, se ve muy definido porque es una persona muy delgada y hacia acá está la cabeza del paciente. Aquí está el ligamento inguinal, la cresta. Está por arriba de la cresta. Pues sí, tienen razón, no se alcanza a ver. Bueno, tienen razón. Es un trauma abdominal. Está por arriba de la cresta. Se considera una lesión penetrante de abdomen. En ocasiones, por las prisas, cuando suena la campana o la chicharra de rezo, pues todos corremos así como locos a ver qué es lo que llegó, porque vemos que entra una ambulancia con unos paramédicos y se bajan bien rápido, llegan a la sala de reanimación y lo primero que hacemos es agarrar la camilla, la trasladamos y empezamos a quitar cosas y que tómale la presión y que chécale los signos, si alguien está gritando pon la fole y háblale a rayos X
y háblale de cirugía y pide una sonda en tórax y ya. Los paramédicos, ¿quién me firma? ¿Quién me firma? Y se van. Eso es lo que generalmente hacemos. Digo, la verdad es que desaprovechamos una gran cantidad de información. Les voy a poner un ejemplo. Ejemplo de vehículo motor. ¿Qué tipo de vehículo? Es diferente chocar en un bocho a chocar en una Lincoln Navigator, ¿no? Nada más únicamente por el volumen, por el peso del vehículo, por los mecanismos de seguridad, los dispositivos de seguridad, el tamaño, la velocidad que pueden alcanzar. No dudo que haya bochos que alcancen los 120 kilómetros por hora, pero una camioneta de esas alcanza velocidades muchísimo superiores. Es de alta velocidad, es diferente chocar ahorita en Gonzalitos a las 8:15 de la mañana, donde vas a 5 kilómetros por hora, 8 kilómetros por hora, que seguramente lo único que te van a hacer es un latigazo en las cervicales, a chocar el sábado a las 2 de la mañana en la carretera nacional. ¿Es por alcance? ¿Es por volcadura? Obviamente, la velocidad y el tamaño del vehículo son factores muy importantes. ¿Qué posición ocupaba? Seamos honestos, el único que se pone el cinturón de seguridad son generalmente las dos personas de adelante. Las personas de atrás nunca portan el cinturón de seguridad porque la ley no lo exige. Entonces, generalmente a los que les va mal son a los que van en la porción posterior. Me da así una tristeza cuando vas en el carro y que ves que el de adelante de ti lleva 2 niños y los niños andan así parados en los asientos de los carros, así jugando con el papá y con la mamá. Y dices, oye, el primer frenón que den y ese niño va a ir a darse hasta el parabrisas. Lo encontraron dentro del vehículo y el encontrarlo dentro del vehículo significa cómo lo encontraste. Estaba caminando, estaba hablando, estaba sentado, estaba 10 metros tirado afuera del vehículo, pues obviamente salió expulsado, rodó y la severidad de las lesiones es muchísimo más importante. Rompió el volante. Observen la imagen, simplemente el romper el volante, ¿qué es lo que te transmite? Seguramente hay fracturas costales, seguramente hay una contusión miocárdica, seguramente hay una contusión pulmonar, puede haber ruptura de grandes vasos, puede haber un hemotórax, puede haber un neumotórax, etc. El parabrisas, pues habla de la lesión que puedes tener a nivel cervicales y el grado del traumatismo craneoencefálico. ¿Cómo estaban sus signos vitales cuando lo revisaste, cuando lo sacaste, cuando lo recogiste? ¿Y cómo están sus signos vitales que tú le estás tomando en ese momento a su llegada a urgencias? Obviamente, el que él te diga unos signos vitales y tú le tomas otros totalmente diferentes, no habla de que el paciente, o sea, de que alguien está mintiendo. Puede ser el producto de un choque hipovolémico. Si él lo encontró bien y tú lo encuentras hipotenso, pues quiere decir que durante todo el camino el paciente vino sangrando. ¿Cuánto tardaron en extraerlo? Hubo muertes. Hubo muertes es un criterio legal para la vigilancia intrahospitalaria de un paciente durante 24 horas. Si alguien falleció dentro de un accidente, tú tienes que internarlo o al menos vigilarlo en la sala de urgencias durante 24 horas, aunque todos los estudios estén normales. ¿Cuál fue el estado neurológico al encontrarlo? Normalmente, digo, sin desacreditar a nuestros compañeros, pues si a veces nosotros batallamos para sacar el Glasgow, imagínate sacarlo corriendo en una ambulancia a las 2, 3 de la mañana, pues es difícil. Entonces no le preguntamos el Glasgow, le preguntamos el ABDI. ¿Alguien conoce el ABDI? Es la valoración inicial para el paciente politraumatizado. ABDI significa alerta, verbal, dolor, indiferente. El paciente estaba alerta, nada más se movía cuando lo estimulaba o no se movía nada cuando yo lo estaba ahí molestando. Vienen más pacientes en camino. Esto pues nos habla de la forma en que tenemos que prepararnos. Digo, no, ustedes han visto las noticias, no es infrecuente que existan camiones que se le atraviesan al tren, que hubo choques, que hubo colapsos múltiples. Entonces, pues tenemos que desalojar las salas de reanimación. Hace poquito hubo un conato de pleito ahí en el penal. La última vez que hubo algo así, que salió en los periódicos, pues salió así como que no hubo muchas cosas graves, ¿verdad? Pero estábamos recibiendo más o menos como 10 pacientes por hora. Los revisaban los médicos de ahí y los iban haciendo ellos la categorización del triage. Llegamos a tener 50 pacientes. Ahí donde están ahorita por la consulta, esa área que antes era la sala de espera, se tuvo que desalojar y poner ahí las camillas para que vean la cantidad de pacientes que llegaron.
Entonces, en hacer este tipo de preguntas, este tipo de ejemplos, nos toma un par de minutos con los paramédicos y la información, la sospecha que podemos tener de las lesiones asociadas o las potenciales lesiones a nuestros pacientes, pues puede ser muy importante la información al momento de empezar a abordarlo. Pues este es nuestro quirófano, ¿verdad? Todos lo reconocen allá, las sabanitas verdes, la parte posterior, ahí donde le están quitando las compresas. Y la respuesta es, pues es un trauma abdominal abierto. ¿Qué hacemos? ¿Qué sigue cuando nos llega así un paciente? Pueden ver, ¿eh? O sea, se oye así como que estamos friegue y friegue siempre con el collarín, pero el collarín es la principal, es de las primeras causas de muerte, por eso se elabora con el A. Pues llega a la sala de reanimación. Oyen la chicharra, todos corren, pues como dice el dicho, platicando y no puedo decir la segunda palabra porque ahora te graban en Teams, entonces se la pueden imaginar. Hay que desnudar al paciente. Se tiene que exponer totalmente el paciente y tienes que revisarlo por delante y por detrás. Siempre y sobre todo en heridas penetrantes. No olvidemos que puede haber heridas penetrantes en el abdomen que se vean poco importantes y al momento de voltearlos pueden tener una gran cantidad de heridas. Entonces siempre revisarlos por delante y por detrás. Somos un equipo. Ahorita ustedes están en la parte más baja de la pirámide alimenticia, pero seguimos siendo un equipo. Entonces, van varias sugerencias aquí. Imagínense si ver algo así es impresionante, que te llegue a una sala de reanimación. Pues imagínense cómo está el R3. Imagínense, bueno, todavía fuera de cirugía, imagínense es el R3 de uro, el que está ahí. Pues obviamente se estresa, se asusta, el miedo pues lo transforma a lo mejor en ira y en desesperación y empieza a gritar cosas y ayuda y por qué no baja nadie a verme y aquí estoy yo y tú por qué no le has puesto la fole y vete y huevón y empiezan a decir sancera y media, ¿no? Pues, lo primero es pues manejar el estrés y centrarte y empezar a trabajar. Todos somos un equipo y ahorita a ustedes les toca una parte muy importante en la reanimación. A lo mejor dicen, doctor, la papelería, los laboratorios no son parte importante. Pues si supieran el problema que es subir un paciente a este quirófano y decir la sangre, no mandaron las pruebas cruzadas al laboratorio. Chin, ya perdimos 45 minutos, una hora, y a lo mejor pues, no tenemos la sangre necesaria para ese paciente y probablemente el paciente fallezca únicamente porque no se transfundió, únicamente porque una muestra no llegó al laboratorio. Entonces, todo lo que hacemos es importante en este manejo. Siempre, siempre, siempre es el A, B, C, D, E. ¿Qué es el A? ¿Y en español? Tacha. Por eso los pregunto en español. ¿Qué es la A? ¿Qué es la A? No dude. ¿Qué es la A? Vía aérea con control cervical. Si no ponen control cervical, nunca se la van a sacar bien. Y para eso son los exámenes. Y los exámenes nacionales, pues obviamente presentan que 50,000, 60,000, ¿cuántos van a presentar este año? 60,000. El número de plazas sigue siendo las mismas de hace 20 años, como 19,000, 20,000. Entonces tienen que diferenciar las puntuaciones con este tipo de preguntas. Entonces siempre pongan atención a esos detalles. Gracias a los conflictos bélicos, como mencionaba en la clase anterior, pues han surgido nuevas técnicas para el abordaje y el diagnóstico del traumatismo abdominal. Tenemos el lavado peritoneal diagnóstico, tiene ya desde la guerra de Corea, creo que es cuando se empezó a utilizar. Tenemos el ultrasonido FAST, eso significa FAST, no significa rápido. ¿Alguien sabe qué valora el ultrasonido FAST? Porque me ha tocado ver ultrasonido FAST no voy a hablar mal de esos hospitales que te hablan, por ejemplo, a veces del San Vicente. Y doctor, ya le tomamos un FAST y el FAST reporta líquido libre. Y empieza a ver el reporte y dice que el vaso mide 8 centímetros, que el páncreas parcialmente visualizado por la interposición de gas, que la vesícula no tiene piedras. Pues digo, pues esto no es un FAST. ¿Alguien sabe qué es un FAST?
¿En dónde, doctor? Pericardio. ¿Cuáles son los órganos que más frecuentemente se asocian al trauma abdominal cerrado? Hígado y vaso. Nos quedan el 96% de los órganos. Obviamente va a valorar la fosa esplenorrenal, la fosa hepatorrenal, las correderas, el hueco pélvico y el pericardio. Únicamente te debe de reportar positivo o negativo. Nada más. No es poquito o mucho. Es positivo o negativo. Si me dice que es escaso líquido, yo lo tengo que tomar como positivo. Entonces, eso es un ultrasonido fácil. Tenemos también la tomografía computarizada y tenemos la laparoscopía diagnóstica para el abordaje de este tipo de pacientes. Vamos a hablar ahora algo acerca de lesiones abdominales específicas. Lesiones gástricas son bastante infrecuentes, menos del 1% en los traumatismos cerrados. De hecho, la única forma de que ustedes vean una lesión gástrica es generalmente paciente que viene con estómago lleno, que viene de una borrachera, de una carne asada, y que tiene un trauma abdominal contuso sobre el abdomen. Generalmente es el volante. Las agresiones generalmente no producen este tipo de lesiones porque está bien protegido el estómago por la pared costal. La exploración de la cara anterior y posterior, donde el procedimiento quirúrgico es obligatoria y tienen un pronóstico excelente. Ustedes reparan un estómago, no importa el tamaño de la lesión, y a los 3 o 4 días el paciente está comiendo y listo para irse a casa. Cicatrizan perfectamente. Lesiones duodenales. 3 a 5% de las lesiones penetrantes nunca van aisladas. Siempre van asociadas al aumento de amilasa sérica. De hecho, a todo paciente con un trauma abdominal cerrado, el que chocó, el que lo golpearon, el que lo patearon, tiene que solicitarse una amilasa sérica de rutina. Los mecanismos más frecuentes son los de desaceleración con el cinturón de seguridad. Sí, el cinturón de seguridad vino a salvar muchas vidas, pero también vino a modificar otro tipo de lesiones, y estas son las más comunes, las lesiones duodeno-pancreáticas por el cinturón de seguridad. En los niños, el caso clínico, el característico, el del libro, es el niño que va en la bicicleta y que cae de una banqueta o que cae sobre un bache y que impacta el manubrio sobre su abdomen. Y el niño llega aquí a las 24 o 36 horas con dolor abdominal, con irritación peritoneal. Ustedes le hacen estudios de imagen y traen líquido libre. Bueno, es una fractura del páncreas o una lesión duodenal lo que puede tener ese niño. ¿Qué le ven ahí? Es un corte de tomografía. Más o menos, ¿a qué nivel? Digo, la idea en ocasiones de que ustedes vayan con los pacientes a acompañarlos a los estudios de imagen, pues tiene dos funciones. Bueno, tiene como 5 funciones. Una es pues, que necesitamos mover a los pacientes rápido. 2, es que ustedes se vayan acostumbrando a ver los estudios de imagen. 3, que puedan ustedes comentar, que sean la primera forma de comentar el estudio con el médico tratante, con el radiólogo. Y 4, obtener más rápido la información del paciente. Entonces, si ustedes nada más la quieren hacer de camilleros, pues se puede hacer. Pueden llevar al paciente, lo avientan ahí, se sientan un rato, se pueden a chatear o a jugar o estar viendo ahí TikTok. Y les dicen, ya está listo el paciente, y se traen al paciente otra vez como si nada, rayos X, lo dejan en la sala, y le dicen al residente, ya está el estudio. Se puede hacer eso también. Le pregunto qué aprendizaje les dejó. Para cuando ustedes llegue un familiar o un paciente y les diga, doctor, ¿qué traigo? ¿Qué le ven a esa imagen? Ahí les va. Riñón, a este lado derecho, lado izquierdo, espalda, la parte anterior del abdomen. Aquí vemos los 2 riñones, vemos los segmentos inferiores del hígado. ¿Qué estructura es esta? La aorta, ¿verdad? Está encima de la columna vertebral, se puede comprimir con la columna vertebral. Y luego vemos aquí un vaso que sale ahí de la aorta. Que está pegada a esta estructura, que es el páncreas. Y acá veo el vaso.
y veo abundante líquido libre. ¿Qué ven ahí ahora? Otra vez. El vaso. ¿El vaso? Veo aquí el vaso y veo abundante líquido libre periesplénico. Esto es líquido. Y el doctor en clase me dijo que el trauma esplénico era el más común en el trauma abdominal cerrado. Pero, pues no veo aquí lesión en el vaso. De hecho, lo veo así como que completito. Lo que sí veo es que el páncreas está cortado a este nivel. De hecho, puedo ver cómo se ve de diferentes densidades. Se ve esto un poquito más opaco que esto. Esto es que está desvascularizada la cola del páncreas. Y veo cómo está fugando una gran cantidad de líquido. Y ese líquido es líquido pancreático. Es un líquido que va a corroer a ese pobre paciente por dentro. Lo va a saponificar así, lo va a hacer jabón. Así como historia de terror. Esa es una lesión pancreática de un trauma abdominal cerrado. Relativamente infrecuentes, pero podemos ver que son del 10 al 15% de las lesiones abdominales. Asociado a lesión penetrante, deben de tener una alta sospecha de lesión vascular. Ya vieron dónde está la arteria, dónde está la aorta, dónde está la mesentérica. Está en íntimo contacto con el páncreas. Si es una lesión penetrante, una herida por arma de fuego, usted le toman un TAC y trae una lesión en el páncreas, estén casi por seguros que la aorta está contundida o que la mesentérica también va a ir de por medio. Tiene una mortalidad bastante elevada y las complicaciones son las fístulas pancreáticas. Las complicaciones generalmente van relacionadas con el retraso en el diagnóstico. Ese es el caso que les comento del que golpearon el sábado en la noche. Perdón. Lo traen los policías el sábado en la mañana y pues se viene quejando, ahí viene todo crudo el pobre señor, viene con dolor abdominal, ustedes lo ven, no trae nada, ves para la casa. Analgésicos. Y pues lo traen otra vez el lunes, ¿verdad? Porque así está chocado, está hipotenso, apenas habla, está febril, está depletado de volumen. Le toman un estudio de imagen y pues trae una gran cantidad de líquido libre. Entonces, el ir a operar y a drenar ese líquido, pues ahorita ya se nos va a complicar. En cambio, si ustedes lo hubieran operado y le hubieran puesto un drenaje, pues probablemente esa fístula se hubiera controlado y no hubiera dado ningún problema. Las lesiones de intestino delgado, ya mencionamos, son el sitio de lesión más frecuente en la lesión penetrante. Trauma cerrado, pues es infrecuente, pero no es un número despreciable, 20%, y generalmente dan datos de irritación peritoneal. El problema de estas lesiones va con el aumento de la mortalidad con el retraso con el diagnóstico. Es el mismo ejemplo de los pacientes con los traumas esos que no les hacemos caso o que nos llegan referidos de otros hospitales. Ustedes pueden ver es que en la imagen no se alcanza a ver por la definición que tiene ahorita la pantalla, a lo mejor ahí en casa sí lo ven. Vemos una gran cantidad de bordes fibrino-purulentos, vemos un agujero grande ahí en el intestino y vemos que del resto de las asas intestinales están contaminadas. Esto es por un trauma abdominal contuso. Seguramente se hizo un hematoma aquí en el meso, se isquemizó el intestino y se perforó. Entonces, de aquí a que se isquemice y a que se perfore, pueden pasar 3, 4, 5 días de la lesión. Si no hablamos de los datos de alarma al momento de egresar a este paciente o no le dimos el seguimiento, pues nos va a llegar con una gran cantidad de materia fecal en el abdomen. Imagínense la irritación, la peritonitis, la sepsis que pueden desarrollar. Ahora, el ir y el cortar esos segmentos de intestino y tratar de anastomosarlos nuevamente, pues obviamente va a fugar. Es una fuga de anastomosis y va secundario por la calidad del tejido. Va a estar edematoso, va a estar infectado. Obviamente las suturas no van a ser las mismas. Las lesiones de colon son bastante infrecuentes. Son generalmente asociadas a los traumas abdominales penetrantes y son infrecuentes en trauma abdominal cerrado porque el colon está prácticamente fijo durante todas sus extensiones en el abdomen. En casa, porque aquí se me hace que no van a ver por la definición del cañón. ¿Qué le ven a esas imágenes? Dan miedo, ¿eh? El tipo de acá es un paciente del penal, el de abajo. No sé si alcanzan a ver qué es esto. Es un destapacaños. Es un destapacaños. ¿Qué les gusta que tenga de longitud un destapacaños? ¿Unos 40 centímetros, 50 centímetros?
pues obviamente eso pasó la reflexión del sigmoide, ¿verdad? O sea, me refiero a que pues es algo fijo y metiendo una estructura de este tipo, pues lo va a perforar. Pues son traumas penetrantes con un destapacaños, un paciente del penal. Y el de arriba, pues aquí se ven todavía las pilas. Es un juguete. Antes, yo creo que ahora ya como que se agarró la onda. Yo cuando era residente era muy común los sábados en la mañana esto. Había una compañera mía, Lupita, que ahora es cirujana de mama en San Luis Potosí. Tenía una colección de objetos. Tenía caballitos, destapadores, una naranja. Se metió en una naranja, pero se metió en una naranja. Y era muy común los sábados este tipo de lesiones. Y generalmente pues era gente que andaba ahí experimentando. Pues la verdad es que no pasaría más si fuera únicamente un juguete o una diversión lo que estuvieran haciendo. Cuando son infligidas, pues sí pueden tener lesiones catastróficas, o cuando se va de las manos de los juegos, pues esa estructura ya no la vamos a poder sacar por una vía transrectal. Vamos a tener que laparotomizar al paciente para poder abrir el colon, poder sacarlo, y pues obviamente abrir el colon no está preparado, pues probablemente el paciente va a terminar con una colostomía. Y generalmente los pacientes saben eso, entonces tardan 2 o 3 días en acudir a recibir atención a urgencias, uno por miedo, por pena, por sensación de rechazo. Imagínense todavía si llega un paciente, cómo va a llegar asustado aquí al área de urgencias, y todavía si nos ve ahí como que echamos la carcajadilla o damos el codazo para que los demás vengan a verlo, pues por eso no vienen. Vienen con un retraso en la atención y obviamente el aumento de complicaciones asociadas a esto. Las lesiones hepáticas, hablamos que son muy comunes en los traumatismos abdominales cerrados, poco en los penetrantes, y lo que pongo aquí llama la atención: 50% de estas ya no están sangrando al momento de la cirugía. Entonces, ahorita vamos a ver por qué es importante eso. La lesión esplénica es el órgano más frecuente asociado al trauma abdominal cerrado. Al igual que el hígado, es susceptible a manejo conservador. Ahorita vamos a ver qué es eso. Tampoco es andar quitando el vaso por quitarlo. Hay un síndrome post-esplenectomía que aumenta mucho el riesgo por sepsis, sobre todo por microorganismos encapsulados. Los pacientes que son sometidos a esplenectomía tienen que vacunarse de forma anual contra estos microorganismos. Y el peor error es pensar que hay que vacunarlo en el momento posterior a la cirugía. Tenemos que esperarnos aproximadamente 8 semanas para empezar a vacunarlos, porque existe una alergia linfocitaria posterior a la esplenectomía. Entonces, hay que explicarle al paciente que tiene que venir a vacunarse, porque si no puede fallecer por una neumonía por neumococo. Las lesiones portohepáticas son las lesiones que vemos en las películas de balazos. Es el que le disparan al abdomen, se agarra la panza y cae muerto. Generalmente así se comporta. Siempre van asociados a otras lesiones, raramente llegan a los hospitales, tienen una mortalidad de más del 90%. El sangrado que tiene la porta, pues obviamente en un par de minutos hace que un paciente se desangre totalmente. Entonces, al menos de que se contuviera por alguna causa, pues los pacientes tienen una esperanza de ser atendidos. Si no, son generalmente pacientes que fallecen en las áreas del altercado. Ya todos conocemos las ventajas del ultrasonido abdominal. Es que es barato, que lo puedes hacer muchas veces, que no tiene radiación, que tiene bajo costo, lo podemos tener en las salas de urgencias. Obviamente tiene desventajas, depende del explorador. Para considerar una persona, hablando exclusivamente del ultrasonido FAST, se considera que debe tener entre 80 y 100 ultrasonidos para considerarse una persona confiable. Yo siento que un R1 de rayos X de aquí se los echan los primeros 6 meses de residencia. ¿Cuántos ultrasonidos FAST no les gusta que se pidan diarios? Unos 4 o 5, entonces se hacen guardia cada 3 o 4 días, fácilmente en 6 meses consigue ese número. Entonces, yo siento que los ultrasonidos FAST del hospital son bastante buenos y bastante confiables. La obesidad es una desventaja, la interposición de gas. Tienen poca sensibilidad cuando hay escaso líquido libre, escaso entre comillas, medio litro. Y bueno, tiene falsos negativos para lesiones retroperitoneales y de víscera hueca. Las ventajas del TAC, pues obviamente evalúa las estructuras del retroperitoneo. ¿Alguien que me pueda decir 3 órganos retroperitoneales? Riñones no cuenta uno.
Colon ascendente, otro, ese no. ¿Qué porción? ¿Cómo divides las porciones del duodeno? Proximal, media y distal. O por primera, segunda. ¿Otra? ¿Páncreas? ¿Otra? Las dejo de tarea. Es invaluable para el tratamiento conservador de las lesiones de víscera sólida. Ahorita vamos a ver qué es eso. Es útil para la evaluación de la perfusión renal, no es invasivo y es sumamente específico. Desventajas: contamos personal especializado para su realización y para su interpretación. Realmente los aparatos, la duración, helicoidal frente a convencional. Helicoidal habla acerca del número de cortes que se pueden realizar. Por ejemplo, la tomografía de aquí del hospital es de 64 cortes. Una tomografía muy rápida. Puedes hacer un TAC de cráneo, cervicales, tórax y abdomen probablemente en 1 minuto. Vas a otro hospitalito más chiquito y respire y deje de respirar y vuelve a respirar y deja de respirar y se tardan un chorro en una sola lesión. Entonces, tenemos un buen TAC. Desventajas para lesiones de víscera hueca. Para una perforación del colon no me sirve el TAC. El TAC lo único que me va a decir es que hay aire libre, pero no me va a decir exactamente de dónde, al menos de que tenga mucho tiempo esa lesión y bueno, ya tenga cambios inflamatorios. Pero obviamente el costo. ¿Alguien sabe cuánto cuesta un TAC? Es bien fácil pedirlos. Pero ahí me están dando calor ahí el doctor por cuántos TAC se autorizan. Más o menos, ¿cuánto le calculan? ¿5? Por cosa, ¿no? Entonces cuando le pides, pídele un TAC de tórax como los pediatras, que piden así tomografías completas. Pídele un TAC de tórax, abdomen, pelvis y contrastado. Ay, que ya se metieron ahí 30, 40 mil pesos así en 2, 3 minutos. Eso es el lavado peritoneal. El lavado peritoneal es un procedimiento que no es hecho para cirujanos. El lavado peritoneal es hecho para el personal que está en urgencias. Ustedes deberían de ser capaces de hacer un lavado peritoneal diagnóstico si tuvieran completo su curso de la TLS. ¿Alguien ha oído el curso de la TLS? ¿Lo ha tomado? ¿No? Es un curso que, si ustedes van a estar dentro de un hospital, es un curso que se les va a pedir de forma obligatoria. Aún sean residentes de genética, aún sean residentes de oftalmo, van a tener que tener ATLS y ACLS. Eso se les pide como requisito indispensable para entrar a la residencia. No son baratos, pero valen la pena. Uno se tiene que estar recertificando cada 4 años aproximadamente y pues son maneras de tratar a los pacientes de una forma ordenada. Es decir, que el que esté en la 25, que el que esté en el HU y que el que esté en Monclova hayan hecho la misma secuencia de pasos en un paciente para que no se nos haya omitido nada en su tratamiento. Entonces, si yo supiera que todos los médicos que están dentro de un hospital, como debería ser, están certificados, pues no deberíamos de tener omisiones en el tratamiento como pues, en la vida práctica así pasa. El lavado peritoneal es un estudio diagnóstico, no de tratamiento, en el cual se hace una pequeña incisión a nivel periumbilical. Generalmente es infraumbilical, es una incisión de 2 centímetros, se va disecando por planos, llegan a la fascia, abren la fascia, encuentran el peritoneo, lo infiltran, abren el peritoneo. No debe tomarte más de 3, 4 minutos hacer un lavado peritoneal e introduces una sonda. En esa sonda tú vas a aspirar. En el momento de aspirar más de 20 cc de sangre, se considera un lavado peritoneal positivo. Si te sale líquido intestinal o si sale bilis, pues obviamente también es positivo. Si no te sale nada de sangre en el momento de aspirarlo, se conecta 1 litro de solución a esa sonda y se empieza a infundir por gravedad. Y tú estás haciéndole ahí como que lavándole la panza. Lavando la panza significa estarle sobando ahí la panza para que se empiece a distribuir el líquido por todos los donantes. Y cuando se infunde el líquido, el litro de solución, lo bajas del tripié donde lo pones y lo pones en el suelo. Y por gravedad y por capilaridad, el líquido empieza a regresar. Si el líquido es
transparente o de color sandía, si agua sandía se dice, pues probablemente el líquido, el lavado es negativo. Aún así se tiene que mandar un citoquímico de ese líquido. Esos son los criterios para decir que un lavado peritoneal es diagnóstico, se los tienen que aprender. Más de 100,000 glóbulos rojos por mililitro, por milímetro cúbico, es un lavado peritoneal positivo. La presencia de más de 500 leucos es positivo. La presencia de amilasa, fosfatasa alcalina o bilirrubinas es positivo. También se considera la presencia de fibras vegetales en el lavado peritoneal, pero la verdad es que ya ningún laboratorio tiene los reactivos para hacer ese tipo de tinciones, entonces ya ningún laboratorio lo reporta. Entonces memoricen más de 100,000, más de 500 o la presencia de fosfatasa alcalina, amilasa o bilirrubinas. Esto es lo importante de los pacientes politraumatizados. Este es el cuadro clínico, el diagrama de flujo que les hablaba. Les llega un paciente politraumatizado. Lo que habíamos comentado, primero hay que valorar si está estable o inestable. Si el paciente está inestable y ustedes le tocan la panza al paciente y tiene datos abdominales patológicos, no hay que hacerle ningún estudio. Ese paciente, la indicación es quirúrgica. Ejemplo, paciente que tuvo un accidente, que llega chocado a urgencias y que ustedes le palpan el abdomen y se ve un hematoma gigante o está irritado, ¿para qué le voy a pedir un FAST? ¿Para qué le voy a pedir un TAC? Yo sé que tengo que ir a operar a ese paciente. Paciente que llega estable hemodinámicamente, que tuvo el antecedente de un traumatismo abdominal, y que ustedes tienen sospecha de lesión, pues está indicado el ultrasonido FAST. El EcoFast les va a medir la presencia de líquido libre, sí o no. Fíjense bien, es en un paciente hemodinámicamente estable. Si el ultrasonido FAST es negativo, pues el paciente se va a observación y si lo tenemos que observar durante 24 horas, pues lo vamos a revisar dentro del hospital. Si el ultrasonido FAST es positivo, pero el paciente está hemodinámicamente estable, así del FAST se tiene que ir al TAC. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los órganos lesionados en un trauma abdominal cerrado, en un paciente hemodinámicamente estable, son susceptibles a manejo conservador, que son el hígado y el vaso, el 90% de esas lesiones. Si en el TAC confirmo la lesión de una vísceras sólidas son el hígado y el vaso, y el paciente está hemodinámicamente estable, es susceptible a un manejo conservador. Y ya veríamos más adelante cuál es el manejo conservador. Pues hay que estar tomando hematocritos seriados, el paciente de preferencia tiene que tener una vigilancia en la unidad de cuidados intensivos, en urgencias tiene que estar monitorizado con un monitor cardíaco, hay que estar vigilando la diuresis, y normalmente si no hay una caída del hematocrito durante 24 horas, el paciente puede ser egresado y no se le tiene que hacer absolutamente nada a esa sangre, va a ser reabsorbida y el órgano va a cicatrizar totalmente. Véanlo otra vez en silencio, tómense 20 segundos para verlo. La clave es si está estable o inestable. Si está inestable y le duele, se tiene que operar. Si el paciente está estable y tiene líquido libre, el paciente se puede hacer una tomografía. Si en la tomografía hay lesión a órgano sólido, pues el paciente se puede vigilar. El problema viene estable, le haces el FAST, trae líquido libre, le haces el TAC y el órgano y el hígado y el vaso se ven bien. ¿Qué sigue? O sea, no trae lesión ni en el hígado ni en el vaso. Sigue cirugía. ¿Por qué? Porque me queda un 10% de lesiones en las cuales les dije que el TAC no sirve para perforaciones de víscera hueca. O sea, el TAC no distingue si el intestino está perforado o no, nada más ve líquido. Entonces, si no es del hígado y si no es del vaso, pues probablemente puede ser páncreas, puede ser intestino, puede ser vejiga, puede ser lo que ustedes quieran. Pero ninguna de esas es susceptible a un manejo conservador y el paciente se tiene que operar. Esto es para ustedes. Si no es posible llevar a un paciente a realizar un estudio de imagen por inestabilidad hemodinámica, se debe hacer un lavado peritoneal diagnóstico. Nunca se debe mover un paciente de la sala de reanimación si está inestable. Y así viéndolos a los ojos ahorita, les voy a decir que en esta rotación lo van a hacer y un paciente va a llevar las consecuencias de eso. Y generalmente es por la presión que les hace el residente. El residente va a empezar a gritarles,
Llévenlo al TAC de cráneo urgente, llévenlo al TAC de tórax urgente, y ustedes antes de moverlo le van a tomar su presión, le van a medir la frecuencia cardíaca. Si el paciente está hipotenso o está taquicárdico, le van a decir que no. Y no les puede decir absolutamente nada al residente. Si ustedes se llevan a este paciente, ¿qué les gusta? Así corriendo, ¿qué les gusta? 5 o 6 minutos a rayos X y que el elevador esté ahí, que no haya fila ni nada de eso, y que lleguen a la tomografía y que el técnico esté de buen humor esperándolos ahí con la máquina abierta para que nada más lo acuesten y le hagan la tomografía, y regresen otros 5 o 6 minutos, pues son 12 minutos. Les apuesto que no va a ser así. Pues llevar a un paciente chocado o inestable a hacer un estudio de imagen les va a consumir más tiempo y el paciente puede fallecer en el trayecto. Y eso sí es un error de omisión, y ahí sí podríamos, no consecuencias legales, pero se te va a decir, oye, ¿cómo te llevaste a un paciente chocado de urgencia? Y siempre dicen, doctor, estaba bien antes de llevarlo. Así, esa es la respuesta típica. Uso de radiografía convencional en el trauma. Es de uso dudoso. De hecho, si alguien me presenta un paciente con un trauma abdominal cerrado penetrante y le tomaron una radiografía, pues le voy a decir, ¿qué estás haciendo? Otra cosa es hacer, por ejemplo, una herida por arma de fuego, que tomes una radiografía para ubicar la bala, no para sacar la bala nomás se saca en las películas, es para ver el trayecto, si entró por aquí y sale por acá, pues todas las lesiones que va a llevar asociadas a los órganos así. ¿Qué le ven a la tele de tórax? La imagen de a su izquierda y arriba. Allá en casa, los que están dormidos. Neumoperitoneo. Alas de gaviota o neumoperitoneo, muy bien. Se ve un aire libre subdiafragmático de forma bilateral. Si alguien me enseña esta radiografía por un paciente, pues le voy a decir, compadre, ¿qué estás haciendo? ¿Verdad? Ese paciente ya debe tener mucha sintomatología. Seguramente está distendido, seguramente está irritado, seguramente ya tiene horas de evolución si es una perforación de víscera hueca. Le voy a decir, vas muy retrasado en tu diagnóstico para andar tomando esas radiografías y va a ser duramente criticado. Si fuera únicamente del lado derecho, el aire libre, pues se puede confundir con otras patologías. Hay, por ejemplo, el síndrome de Chilaiditi. Es una asa superpuesta del colon, es un colon en una fijación anormal, y pues se ve como si estuviera el aire libre ahí atorado, pero no, pues es simplemente la interposición del colon. La imagen de la derecha pues es la de decúbito lateral. El aire libre subdiafragmático únicamente se ve en el 50% de las perforaciones de víscera hueca. Entonces es un volado el tomar la radiografía. Y en la tela de tórax de abajo, ¿qué le ven? Se ve el estómago en tórax. Se ve el estómago en el tórax. ¿Y eso qué es, doctor, o qué? Puede ser una hernia. Puede ser una hernia diafragmática. Muy bien. Si fue un trauma abdominal cerrado, pues la sospecha es una hernia diafragmática traumática. Si es un paciente asintomático que viene de su casa, pues seguramente es un hallazgo y tiene una hernia de Bogdalek, ¿verdad? Que eso se maneja de forma electiva. Si ustedes le pusieran la sonda nasogástrica, pues se va a enrollar ahí, van a escuchar ahí peristalsis cuando le estén auscultando el tórax. Antes de las preguntas, ¿cuál es la respuesta correcta entonces en ese caso clínico? Primero es el A, ¿no? Lo recalcamos. Y el A es una mnemotecnia nada más para decir la vía aérea. Pero la respuesta correcta siempre es el control de la vía aérea, sea lo que sea, intubación, puntas de oxígeno, lo que ustedes quieran, pero con su control cervical adecuado. Esa es la respuesta correcta. Continúas tu reanimación con soluciones cristaloides. El paciente permanece hemodinámicamente inestable. Trasladarlo al paciente a radiodiagnóstico para hacer un ultrasonido FASTA, un TAC de abdomen, le dijimos que no es una opción. Descartar un choque medular, pues tampoco es una opción ahorita. Realizar un lavado peritoneal diagnóstico, pues esa es la respuesta correcta. Órgano que más frecuente se asocia al trauma abdominal cerrado, vaso. Muy bien. Femenina de 35 años, no antecedentes,
para confirmar la severidad de la lesión. Teletórax y buscar aire libre diafragmático, pues no. Introducir un dedo o una pinza en la herida y valorar si penetra el abdomen, que los he visto hacerlo, pues tampoco. Realizar un lavado peritoneal diagnóstico, no se hacen lavado peritoneal diagnósticos en traumas penetrantes. Es así como decir, salte para afuera. Exploración quirúrgica de la herida en el área de urgencias, pues ya sabemos que la definición de trauma penetrante es cualquier herida que penetre el peritoneo. Aquí en el hospital consideramos la fase anterior. Si esta herida de 6 centímetros a una paciente estable lo penetró, pues la paciente tiene que ser llevada a una exploración quirúrgica. Ya podría ser una laparoscopia diagnóstica o laparotomía, lo que ustedes quieran. Pero esa sería la respuesta correcta. Exploración quirúrgica en el área de urgencias. Órgano que con más frecuencia se asocia a lesiones penetrantes, intestino delgado. Ahora sí, preguntas. Dime. Estamos aquí en una colonia y llegó a una persona que lo agarró una patada, se mató abdominal. Yo no tengo que requerir un hospital para estar estable, como quiero decir, crear su tratamiento. A todos los que lleguen bloqueados del estómago de abdomen, hay que requerir para no fallar. Te voy a hacer el siguiente comentario. Es como la clase de mordeduras por serpientes, que no la hemos visto. En fines prácticos, menos del 10% de las serpientes son venenosas. El 90% no. Pero si una serpiente te muerde, ¿vas al hospital o no? Sí. Entonces, recuerda, si alguien fue agredido, para empezar tu respuesta, si alguien fue agredido, es un caso médico legal, donde puede haber una demanda. Si tú te quedas con toda la responsabilidad de decir, pues fueron 2 patadillas y estás bien, no pasó nada, pues no pasa nada. Digo, pues tú estás asumiendo esa responsabilidad. Lo correcto debería decir, en mi nota, yo no encuentro un momento, el paciente está hemodinámicamente estable, no tiene datos de irritación peritoneal. Mi recomendación es acudir a un lugar de segundo nivel para complementar con estudios de imagen. Eso sería así tu defensa legal perfecta de que, oye, pues al paciente le pasó algo y tú no lo atendiste, ¿no? Como no, mira, yo aquí le dije que en mi expediente dice que él se fuera a atender, que yo lo veía bien, pero que pues, se ocupaba complementar con estudios de imagen. Ya con eso tú estás libre de todo pecado y de toda culpa. Le estás ofreciendo, y a lo mejor él no quiere ir, ¿verdad? Pues bueno, ya está en su derecho de ir o no ir. Pero desafortunadamente, cuando ves las cosas feas, pues siempre piensas mal, ¿verdad? Cuando llegan aquí 3, 4 días complicados, seguramente todos los días hay miles de peleas en Monterrey y no hay miles de pacientes perforados. Pero con 2 o 3 que haya, tú como médico y tú como médico que lo recibiste, pues debes de hacer lo correcto. Entonces sí se tiene que referir. ¿Alguien más? Si el paciente se hace lavado, pero eso es aquí, digo, si hicieron ahí, por ejemplo, el red, y los ángeles pudiera ser fácil. La idea, en ningún hospital en México, privados o del sector salud, existe un radiólogo en la sala de urgencias. Y el radiólogo es el único que tiene un documento legal o un entrenamiento formal para poderte corroborar si un ultrasonido es positivo o negativo. Si tú tuvieras un ultrasonido y estuvieras certificado para hacer ultrasonido FAST, que hay una certificación por el Colegio Mexicano de Cirujanos, tú lo podrías hacer en urgencias. De hecho, los residentes de urgencias ya andan ahí con el ultrasonido moviéndole para ver si trae líquido libre. Pero aún así, si ellos dicen trae líquido libre, pues lo tienes que corroborar con el FAST. ¿Por qué? Porque un líquido libre implica si el paciente está estable o inestable, pues hacer una tomografía y un manejo conservador. Entonces tienes que justificar el por qué le está haciendo la tomografía. Pero sí, o sea, la respuesta podría ser las dos. O sea, por eso en ninguna pregunta te van a poner cuál es tu siguiente opción, si te van a poner un FAST o un lavado peritoneal diagnóstico como opciones diferentes. Porque en México no tenemos todavía la estructura para tener un radiólogo, no tenemos personal certificado para andar haciendo ultrasonidos. Que sepas hacerlo es otra cosa, pero pues estamos hablando ya de casos legales, ¿verdad? Tienes que justificar el quién hizo el por qué. Entonces, sí, la respuesta es un lavado peritoneal diagnóstico. ¿Alguien más? ¿En casa? ¿Los que se despertaron? Bueno.
Bueno, muy bien. Entonces, a seguirle, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Gracias, doctor. Que tenga buen día. Igualmente. Gracias, Gracias, Doc.